Buenos días, tardes o noches. Quiero platicarles algo que me pasó cuando era joven. Esto hace ya más de 20 años. Cuando tenía 16, un día en la preparatoria nos dejaron como tarea realizar una investigación. Esta tenía como finalidad que leyéramos un libro, cualquiera que fuera. El punto era que fuera un libro que tuviéramos en casa o de algún familiar cercano. Lo único que no estaba permitido es que fuera un libro de la biblioteca, pues tendríamos que presentarlo como evidencia en nuestra clase. Así que al llegar a casa, le pedí a mi mamá que me hiciera favor de darme las llaves de la bodega, aquella en la que guardaban muchas cosas como juguetes, discos de acetato e incluso un televisor antiguo que mi papá se negaba rotundamente a tirar a la basura. Todo esto y más entre otras cosas. Buscando en algunas cajas de libros, hubo uno que me llamó la atención. El nombre era El libro de los sueños. Este parecía estar fotocopiado, pues la pasta no era la original, ya que estaba engargolado y con pastas rígidas de plástico, como aquellas en las que poníamos cuando realizábamos algún trabajo, el cual no queríamos entregar y que se ensuciara. Yo comencé a leer este libro, poco a poco por las tardes, cuando llegaba de la escuela y no tenía nada que hacer. Al principio no se me hacía nada interesante, pues en sus primeras páginas mencionaba acerca de que si se llegaba a soñar con algo de lo leído anteriormente, no se hiciera caso, pues seguramente era que nuestra mente se quedaba guardado con todos esos pensamientos, ocasionando como resultado el sueño de algo imaginado. Así que lo leía sin poner atención de las cosas que decía el libro. Luego de algún tiempo, habiendo ya leído casi la mitad, decidí dejarlo abandonado en mi recámara, pues ya muy pronto se iniciarían las fechas de exámenes finales y tenía que ponerme a estudiar para no tener que salir tan mal en mis calificaciones. Pensaba terminar de leerlo en las vacaciones. Así pasó el tiempo. Incluso se terminaron las vacaciones y no había ni siquiera tocado aquel libro. Si no hubiera sido porque una noche tuve un sueño. En él yo me veía en esta escuela con mis amigas, justo a la hora de la salida. Caminábamos ya en dirección a la salida cuando un compañero se nos acercaba corriendo para decirnos que acababan de atropellar a otro compañero de nuestro salón. Y todos corríamos para ver lo que había sucedido. En ese momento sonó mi alarma y desperté. Gracias a Dios todo había sido un sueño. Me alisté para irme a la escuela y continuar con mi día, pero aquel sueño no me dejaba estar tranquila. Toda la mañana había estado inquieta, pues ese sueño había parecido tan real. Se había llegado ya la hora de la salida. Estaba un poco nerviosa por lo que pudiera suceder. Y como era de esperarse, había sido simplemente un sueño, así que no pasó nada aquel día. Fue hasta la siguiente semana, cuando ya había olvidado aquel sueño, un martes para ser precisos. Saliendo de clases, nuevamente caminaba con mis amigas. De repente, un pensamiento vino a mi mente. Esto ya había pasado, parecía ser un déjà vu. Recuerdo cómo tomé de la mano muy fuerte a una de mis amigas, al ver que un compañero se acercaba corriendo y gritando hacia nosotras, para decirnos que acababan de atropellar a un compañero de nuestro mismo salón. En ese momento, sentí como se me iban las fuerzas de los pies y sentí como si me fuera a desmayar. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi sueño, mi sueño se acababa de volver realidad. Yo no paraba de llorar, así que mis amigas tuvieron que llamar a mi mamá, quien terminó yendo por mí a la escuela. Del compañero que había tenido el accidente, se recuperó meses después y pudo volver a caminar. Pero esto no termina ahí, pues ese día, al llegar a mi casa, busqué aquel libro por todas partes y no lo pude encontrar. Incluso le pregunté a mi madre si ella lo había tomado,
Ella parecía no saber de qué le estaba hablando. Y así continué buscando este libro durante algunos días, los cuales hicieron semanas y después meses. Luego de esto, no volví a saber de este libro, sino hasta 5 años después, cuando me encontraba ahora en la universidad. Ya había olvidado lo que me había sucedido hace unos años atrás. Y nuevamente, fue un día cuando buscaba algo, pero en esta ocasión no era un libro, sino unos aretes que sin querer se me habían caído justo detrás del tocador. Quise mover el mueble, pero era demasiado pesado, así que tomé el palo de la escoba y con la lámpara de mi celular traté de alumbrar ahí de atrás. Me llevé una gran sorpresa cuando vi aquel libro que estaba ahí tirado entre la barda y el mueble. Parecía ya tener bastante tiempo ahí, pues se veía que estaba lleno de polvo. Traté una vez más de mover mi tocador y conseguí recorrerlo tan solo unos cuantos centímetros. Jalé aquel libro con el palo de la escoba y pude darme cuenta que era el mismo que había desaparecido. Pero esto no tenía sentido, pues no hacía mucho que mi recámara había sido remodelada y para esto yo había tenido que mudarme unas cuantas semanas a otra habitación junto con todas mis cosas. Además, que yo misma con la ayuda de mi papá sacamos todas mis pertenencias y en ningún momento había visto de nuevo ese libro. Traté de no pensar más en eso, así que decidí guardarlo, pero esta vez lo llevaré conmigo en mi mochila para no volver a perderlo. Más tarde, cuando volvía de la escuela, me tomaría el tiempo para continuar leyéndolo. Y así lo hice. Ya en la noche, después de prepararme para ir a dormir, saqué el libro de mi mochila y retomé la lectura en aquella página donde había dejado el separador la vez anterior. Aquí quisiera aclarar algo antes de continuar, algo que se me había olvidado mencionar. La última vez que leí este libro, no recuerdo nada de lo que hablaba. Solo recuerdo que con cada página que pasaba, me interesaba cada vez más por saber qué era lo que a continuación vendría. No sé si me estoy explicando bien. Verán, les pondré un ejemplo. La sensación que sentía al estar leyendo era como si yo me sintiera dentro de la historia, como si fuera el mejor sueño que hubiera tenido alguna vez, y no quisiera despertar de él. Fue por eso que cuando desapareció aquella vez, durante algunas semanas, sentí mucho la necesidad de buscarlo, como cuando a un alcohólico lo retiran del vicio, y éste comienza a tener el síndrome de abstinencia. Era una sensación demasiado extraña para mí, pero ahora por fin tenía este libro en mis manos. Meses después de esto, de haber encontrado nuevamente el libro, mi abuelita enfermó y desafortunadamente cayó en cama y a los pocos días perdió la vida a causa de un infarto fulminante. Como podrán imaginarse, yo sabía que esto iba a suceder, pues así como ocurrió todo, exactamente de la misma manera fue que tuve aquel sueño. Esta pérdida nos dolió mucho a mi familia y a mí, pero aún había una cosa más. Mi papá, quien por su trabajo normalmente casi todo el tiempo se la pasaba manejando en carretera, tuvo un accidente muy fuerte en el que tuvo heridas de gravedad. Creo que estaría de más decir que también sabía que esto pasaría. Recuerdo cómo mi madre lloraba y me decía que ya eran muchas desgracias en nuestra vida, y yo no encontraba las palabras para decirle todo lo que yo sabía. Aunque nunca supe cómo reaccionaría, quizá pudo haberme entendido, o quizá tal vez se hubiera molestado conmigo. De cualquier manera, nunca se lo dije. En cambio, lo mejor que se me ocurrió fue quemar ese libro. Lo quemé a escondidas, una noche en la que todos dormían. Jamás volví a tener ningún sueño o premonición.
Pero me animé a escribir esta historia porque hace algunos meses mi prima y yo estábamos en un tianguis sobre ruedas. Habíamos salido de compras y pasando por un puesto donde venden chácharas, vi un libro que juraría que era el mismo que yo había quemado hacía ya algún tiempo. El terror me invadió de nuevo. No supe qué hacer. Me llevé a mi prima de ahí. Ni siquiera tuve el valor para detenerme un momento y levantar el libro solamente para saber si se trataba del mismo. Hemos llegado al final de este video. Te recordamos que si el contenido es de tu agrado, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Esperamos verte nuevamente en un próximo video. Hasta luego.